Aquí estoy para la segunda parte acerca de los judíos, que es un tema que aún para mí, que tengo mucha experiencia en estas cosas y diálogos con judíos y muchas otras cosas, sigue siendo un tema un poco de tensión, porque vamos a ver por algunas razones por las cuales los judíos siempre han estado señalados y perseguidos y no conocidos. Y conocer lo que no conocemos es crecer y nos hace crecer y ser más tolerantes y más sabios y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esta vez sí, eh, creo que voy a tener que tomar la mayor parte de una hora, así que con toda honestidad lo declaro desde el principio. Lo hago con un sentido de deber más que nada. A veces me gusta hacer los videos y este tema lo conozco bastante bien y lo puedo hacer, yo creo, con cierta facilidad, pero no deja de ser un tema algo incómodo y por esa razón, como digo, lo hago con sentido de deber, vamos a decir, catequético, enseñar de qué se trata la fe cristiana respecto a los judíos, que para muchas personas superficiales e ignorantes, cuando un cristiano habla de los judíos, tiene que decir que mataron a Cristo, mataron a Dios, el cargo de deicidio que Vaticano II eh, negó, es decir, vamos a decir que absolvió a los judíos como si hubieran sido culpables. Lo dice muy bien en Nostra Aetate. Y claro, muchas de las personas que siguen odiando a los judíos, pues tampoco son fanáticos del Vaticano II. Ese tipo de personas no quiero enojar y no debería quizá de ver este video para no que se suba la presión sanguínea. Y quiero nada más empezar con unas palabras de la Biblia acerca de mi ministerio. Hechos 13, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirinense, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Yo creo que todos estos son judíos. Lucio no es un nombre muy judío, pero los demás eran judíos, ¿verdad? Eh, Aquí tengo la foto de una judía que despreciaba a su propia raza, mi queridísima Simone Weil, así se pronuncia en francés, era una filósofa brillantísima que murió de inanición, dejó de comer en Inglaterra y se murió de hambre, pero no sin dejar grandes escritos y además era una figura que el gran escritor Albert Camus, francés, que escribió La Peste y otros libros más, dice que era el espíritu más puro de nuestros tiempos. Entonces, yo nací en Cuba los judíos no tenían muchos problemas de discriminación. En mi familia nunca se habló nada de los judíos. Lo único que recuerdo yo es que cuando buscábamos casa donde vivir en Key Biscayne, cerca de Miami, en el año 61, en abril, por estas fechas yo cumplí 63 años de salir de Cuba. Mi papá fue a una casa, tocó y regresó al carro y lo único que dijo fue que era un polaco, que era la circunlocución, la manera de darle la vuelta a la expresión judío en Cuba se decía polaco, porque muchos judíos venían de Polonia. Así que para mi papá era un tema que se trataba con cierta trepidación, cierto temblor, no temblor, sino que simplemente la misma palabra en el mundo hispanoparlante es una palabra problemática. En italiano no suelen decir
judei, sino hebrei, los hebreos. Y también he oído a un amigo, cuando murió mi mamá, Monano, un amigo de la familia, se refirió a los hebreos, que era una manera más benigna de decir judío. Así que hasta tal punto es la sensibilidad hacia el tema de los judíos. Y después yo, sin tener ninguna premonición o prejuicio contra los judíos, fui a una preparatoria en Coral Gables, Miami, que yo diría que era una cuarta parte cubanos, lo digo en este orden, ¿no? Una cuarta parte americanos blancos, una cuarta parte americanos negros y una cuarta parte judíos. Así que era una mezcla óptima. En esa época se decía cubanos, no había otros latinoamericanos, casi ninguno. Y yo gravité hacia la clase de hablar en público, speech se llamaba, con un profesor judío, Rosenthal. Yo con casi ninguna idea de lo que era un judío, creo que incluso en la elemental escuela primaria había un judío, Johnny Tanner, y yo creo que alguna vez oí a un muchacho, compañero de clase de 7, 8 años de edad, decirle Jew de manera fea. Eso lo escuché y me recuerdo todavía tantos años después, pero no le di más atención a eso. Pero en la clase de debate me sentía muy a gusto con el mismo profesor Rosenthal. Y un día me di cuenta que todas estas personas que yo me sentía tan bien con ellos por ser inteligentes, perspicaces, cómicos, etcétera, eran todos judíos. No desarrollé una gran, vamos a decir, ideología sobre los judíos en ese entonces, pero fue un encuentro humano muy interesante. Y después sí me adentré en los estudios bíblicos y yo he llegado a decir que un estudioso bíblico profesional como fui yo fui profesor del Seminario Mayor Regional del Estado de la Florida 14 años enseñando Sagrada Escritura y cosas cercamente relacionadas, como los rollos del Mar Muerto, etcétera. Tengo escrito sobre eso en mi sitio web, Chávez Bible Explainer, escritos en español y en inglés, pero estas cosas más bien en inglés. Pues yo definí al estudioso bíblico como un cristiano, si es cristiano, que dedica su vida a estudiar lo que han escrito los judíos. Así que la Biblia se la debemos a los judíos. También el Nuevo Testamento, escrito todo por judíos, yo creo que con ninguna excepción, la excepción pudiera ser Lucas, el autor de Lucas y Hechos, pero como dijo un profesor mío en Roma, jesuita, una judía en Jerusalén o en Israel le dijo, Lucas tenía que haber sido judío porque nadie puede amar a Jerusalén tanto. Entonces yo no sé si él es la excepción de los escritores del Nuevo Testamento, pero sería el único de 27 libros, así que la mayoría judía es enorme, ¿no? Yo quería hablar de cómo surgió el judaísmo, cómo llegaron a ser los judíos, con un poco de historia de Israel y después hasta la edad moderna, vamos a decir, ¿verdad? Simón Weil muere, creo yo, en el 44, en plena Segunda Guerra Mundial. Esta niña es muy famosa, la Anna Frank, que yo por fin me leí su diario, una sabiduría tremenda para una niña de 14 años. Murió de tifoidea, creo que se dice, en el campo de concentración. Su hermana, su madre, todos murieron. El padre, Otto,
sí sobrevivió y la gentil, la no judía, la cristiana, que los había ayudado, había conservado el diario de Ana Frank y se lo entregó a Otto, que lo publicó y pues ha llegado a ser conocida por todo el mundo, pero es el ejemplo más conocido de lo que destruyó el antijudaísmo de los nazis. Y hay personas que están enloquecidas o han sido, sus cerebritos han sido manipulados por malvados que niegan el holocausto nazi o la extensión del holocausto. 6 millones de judíos. Ha habido un cardenal que escogió Benedicto XVI, que negaba el holocausto. Después se descubrieron otras cosas y fue un escándalo. Una falta de, digamos, perspicacia de parte de Ratzinger, que tenía sus méritos y sus limitaciones bien grandes, lo digo claramente. Juan Pablo II conocía bien a los judíos y se llevaba muy bien con los judíos. Ratzinger metió la pata quizá más de una vez con los judíos, incluso con la oración del Viernes Santo por los pérfidos judíos. No sé si siguieron con la frase pérfido, pero era una ocasión que se enloquecían en Rusia la gente con un sermón antijudío y salían y hacían lo que llaman el pogrom, masacre de judíos. Imagínense el efecto de un sermón de un sacerdote, en este caso probablemente ruso ortodoxo, ¿no? Es decir, ser un buen cristiano es odiar y matar a los judíos. En las cruzadas iban a rescatar la Tierra Santa y en el camino estos borrachos y gente muy estúpida con buenas intenciones, que dicen que solo con buenas intenciones pavimentamos el camino al infierno, pues en Metz y en otros lugares así masacraban a los judíos en una misión para obtener una indulgencia plenaria por haber ido a rescatar la tierra, los lugares santos de la Tierra Santa. Entonces, yo por eso hago este video, segunda parte, para tratar de educar, aunque muchas veces lo que hacemos nada más es, como se dice en inglés, predicarle al coro, que ya está convertido. Pero yo sigo a tiempo y a destiempo, como hemos leído hace poco en la primera o segunda de Timoteo, insistir, reprender, enseñar, etc. Entonces, tratar de dar una breve historia de Israel, según la he estudiado durante muchos años. Tenemos nómadas o seminómadas, pastores con sus rebaños que son tan transeúntes, estoy usando vocabulario de los estudios bíblicos, ¿no? Van de un lugar a otro lugar con sus rebaños donde hay pasto, etcétera, para que coman, y muchas veces con el deseo de establecerse, radicarse en algún lugar para no estar todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Aunque esa tradición del desierto, de las tribus, de las tiendas de campaña durará en Israel mucho tiempo, alabarán ese tiempo. El libro de Jeremías habla de los recabitas, que no tomaban vino ni sembraban viñas. Para sembrar una viña tienes que ser sedentario, y que eran valiosos guerreros, etcétera. No tenían casas, no poseían casas. Y si leemos el raconto, a veces se me mete el italiano, la narración de 2 Samuel capítulo 7, que David quiere hacerle una casa al Señor y Natán, el profeta, le dice al final que no quiere Yahvé una casa. Él no habitaba en casas, iba de tienda en tienda, o en tiendas iba de un lugar a otro. Es Yahvé el que le va a construir una casa a David. Entonces, entonces sí tenemos estos seminómadas que forman parte de invasiones de lo que llamamos la Tierra Santa,
en un momento dado, probablemente en torno al 1200 antes de Cristo, que es la fecha que se le da más o menos al éxodo de Egipto. Los estudiosos nos dirían que probablemente solo un grupo muy importante y con levitas, que después serían los levitas, ¿no? Que son como los diáconos permanentes en el judaísmo, se unen a otros invasores y entran a la Tierra Santa y ahí se establecen y hay destrucción de lugares anteriores y de templos anteriores, etc. Y poco a poco se va formulando una religión que cuenta con 12 tribus de gente que tiene ideas parecidas acerca de Dios, un Dios que no está fijo en un lugar, sino que se mueve y que no se puede representar en ninguna figura hecha por hombres, estatuas y cosas de los ídolos de los paganos. Israel no permite nada de eso, ¿verdad? Después los árabes, los musulmanes imitan a los judíos en eso, ¿no? Y hubo incluso controversias en la iglesia. Pero se establecen en la Tierra Santa estas 12 tribus y se empiezan a entender que adoran al mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que posiblemente era concebido como dioses diferentes para Abraham, Isaac y para Jacob. Después se unen estas genealogías y Abraham es el gran padre y Jacob es el padre de las 12 tribus, que se le da el nombre de Israel o Israel en Génesis 32 cuando lucha con Dios y se interpreta el nombre de Jacob, Yaakov, en hebreo como Israel, el que ha luchado con Dios. Avram, que es Avram, es el padre, es exaltado. Pero el mismo Génesis le pone la H esa, Abraham, y dice que quiere decir Abhamón, el padre de una multitud. Así que la Biblia es conocida por crear genealogías para explicar cómo las cosas surgieron. Se llaman también etiologías. ¿Cómo comenzó algo? Bueno, pues fue porque Jacob luchó con Dios o Jacob luchó con su hermano en el vientre de la madre, y entonces hace falta más o menos Isaac se rió, quiere decir esa palabra, como el eslabón entre Abraham y Jacob. Pero no voy a entrar en esos problemas, sino simplemente estas 12 tribus se establecen en la Tierra Santa. La mayoría está en el norte. Hay una tribu principal en el sur, la de Judá, de donde viene David. David tiene un hijo llamado Salomón, que tiene 1000 mujeres. Así que Salomón era mujeriego de verdad. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, habla de las mujeres de Salomón. Y el gran problema en este momento no es tanto la poligamia o que tenía 700 princesas, esposas y 300 concubinas, sino que tenía tantas mujeres extranjeras que le desviarían el corazón de Yahvé. Y de hecho, Salomón, que es alrededor del año 900 antes de Cristo, precede por 2 siglos, más o menos, a Elías, que luchó contra los Baales, los dioses primitivos o anteriores a cuando llegó Israel a la Tierra Santa, dioses de fertilidad, dioses que conllevaban un culto sexual de prostitución sagrada para que las fuerzas de la naturaleza, la lluvia y ese tipo de cosas, las cosechas, fueran fomentadas, impulsadas por este rito mágico sexual de tener sexo con una prostituta, lo que se llama magia simpática o simpatética,
como hacen los indios norteamericanos, los nativos que pueden echar agua en la tierra o hacen un baile para que llueva, porque en ese entonces, en esas tierras y todavía, la falta de lluvia significaba hambre, falta de cosecha. Entonces, vemos que la lucha dura mucho después de Elías, y Elías está en el año 850 antes de Cristo. Pueden leer el ciclo de Elías en Primeros Reyes capítulo 17, etc. Y entonces, para no demorarme mucho, lo que tenemos son israelitas, miembros de las 12 tribus que se separan, el norte y el sur se separan después de la muerte de Salomón por el año 922 antes de Cristo. Y los judíos en verdad son los miembros de la tribu de Judá, la tribu de David, la tribu de donde viene el Mesías, Yehudim en hebreo, los judíos. Pero en el año 722, el imperio asirio acaba con las tribus del norte, unas 10 tribus. Pues se puede leer eso en los libros de los reyes, en el segundo libro de Reyes. Si no me equivoco, quizá en el primero se diga algo, ¿no? Pero no creo. Y entonces permanece el reino de Judá en el sur, con la capital en Jerusalén, el reino de donde vendría el Mesías, el hijo de David, en el futuro, o siempre, vamos a decir, hasta que se rompa la línea de sucesión. Y la tribu de Benjamín, de donde venía San Pablo, también está estrechamente conectada con la tribu de Judá. Y es esa tribu en especial que constituye ya el único pueblo santo que queda, ¿no? El único pueblo escogido que queda es la tribu de Judá, porque si leemos la narración en Segundo Reyes 17, si no me equivoco, el origen de los samaritanos, Segundo Reyes 17, verso 24, la política de los asirios era conquistar esta tierra, vamos a decir, y otras muchas, y sacar población de esas tierras, repopularlos o ponerlos en otras partes del imperio y meter en esa tierra otra gente para mezclarlo todo y destruir la identidad de los israelitas de las tribus del norte. La capital era Samaria, o Samaria. Y ustedes saben que esa división del reino del norte y del reino del sur, reino del norte capital Samaria, reino del sur capital Jerusalén, reino del norte Israel, reino del sur Judá, esa división resultará después en una enemistad muy grande entre samaritanos y judíos, que no se hablaban según el Evangelio de Juan capítulo 4, no, el episodio con la samaritana a quien Jesús va y le habla y la convierte. Y Jesús alaba al leproso samaritano, da la parábola del buen samaritano, que es mejor que el sacerdote y el levita judío que no ayudan a su hermano. Así que Jesús tiene una actitud tolerante hacia los grandes enemigos de Israel o de los judíos. Y entonces este relato de Segundo Reyes 17 habla de estos 5 grandes naciones o dioses con sus dioses, que nos recuerda a los 5 maridos de la samaritana en Juan 4, y dice, y el que tienes ahora no es tu marido, le dice Jesús. Así que en el año 722 Asiria acaba con 10 de las tribus del norte. En el año 587, otro imperio, el imperio neobabilónico, ataca a Judá, asedia a Jerusalén y deporta
a los líderes y a la gente con capacidades de trabajo más especializado, etc. Y nos cuenta el final de los libros de los reyes, que dejaron solo a los más pobres en la tierra, gente inculta, gente sencilla, para labrar la tierra. Pero todas las clases dirigentes se fueron a Babilonia, fueron llevados a Babilonia. En Babilonia, los judíos se topan con una civilización enorme que se remontaba a Hammurabi en la antigua Babilonia, de donde salió Abraham, Ur de los caldeos. Los caldeos son los neobabilónicos, la nueva versión del imperio de Babilonia. Y ahí había una de dos: o te asimilas a Babilonia, dice esta gente, son una civilización mucho mayor que la nuestra, han estado escribiendo hace mucho tiempo antes que nosotros, y como vamos a decir mi gente, ¿no? Los cubanos que llegan a Miami muy de niños, como llegué yo, se vuelven americanos. O los mexicanos, los chicanos. Yo me encontré con muchos chicanos en la escuela de Derecho de Harvard, donde fui. No sabían cómo escribir Chávez, si era con acento o sin acento, y no hablaban español. Porque se los comió, vamos a decir, una civilización percibida como mayor y más rica y más grande y mejor. Entonces los judíos tenían esa opción: o nos convertimos en gente normal de Babilonia, o nos mantenemos en nuestra fidelidad a Dios y a la alianza, a los 10 mandamientos y otros muchos mandamientos. O ahí tuvieron unos grandes genios como Albert Einstein, que mucho después, Ezequiel, sacerdote profeta, y los discípulos o la escuela de Jeremías y la escuela de los deuteronomistas, que escribieron Deuteronomio y los libros que le siguen, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que se llama la historia primaria de Israel, 9 libros, los 5 de la Torá o la ley Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, prólogo de Jueces, que es la conquista de la tierra, de Josué, después Jueces, sin rey todavía, Samuel, Reyes, y termina en el exilio. Así que la primera parte de la historia de Israel es con el fracaso del exilio, que se los llevan a Babilonia y destruyen el templo. Y los grandes inspirados profetas como Ezequiel y otros le dicen a Israel que fue por haber violado la alianza, no ser fiel al Dios único, mezclarse con otros pueblos, con otras mujeres, casarse, no observar la ley de Dios fielmente. Y eso fue lo que llevó a la catástrofe del exilio a Babilonia. Para el profeta Ezequiel, que es sacerdote, tiene que ver con la impureza. Han contaminado la tierra que los ha vomitado a los impuros. Pueden leer Levítico 18. La tierra tiene indigestión con la impureza por quebrar la alianza. Para la escuela deuteronomista, la alianza es como un pacto, como un contrato. Si observas mi ley, vendrán bendiciones, dice Deuteronomio 28, pero si la rompes, vienen maldiciones. Y el libro del Deuteronomio capítulo 28 se detiene mucho más largamente en las maldiciones, que es lo que de hecho sucede, que en las bendiciones que no se cumplieron. Entonces lo que surge, según muchos estudiosos, en el exilio babilónico es propiamente hablando el judaísmo, porque son los habitantes de la tribu de Judá, los miembros de la tribu de Judá, judíos, Yahudim, que son los que
experimentan o vamos a decir, sufren esta enseñanza profética de sean fieles por primera vez, decía mi gran profesor Norbert Loffing, jesuita, el experto de Deuteronomio en ese entonces, ¿no? Por primera vez en 700 años, desde la salida de Egipto hasta entrado el exilio en Babilonia, por el año 550, por primera vez pueden adorar a Dios fielmente. Es lo que se llama la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Y Deuteronomio en el capítulo 30 habla de eso, le circundará su corazón para que realmente por primera vez puedan adorar a Dios como se merece Dios. Con gran fidelidad, sin ningún compromiso, nada de jugar con esto de la idolatría, ni echarle el ojo a una pagana como Sansón y Delila o Salomón con sus muchas mujeres que le desviaron el corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, lo pueden leer. Y entonces surge el judaísmo como una religión que tiene mucho que ver con la separación, ¿no? Tiene todo que ver con separarse de la idolatría, del paganismo, de los impuros que no observan ni conocen a Dios. Y es una religión marcada por la circuncisión, que se remonta a Abraham, Génesis 17, el sábado, que se remonta al primer capítulo del Génesis. Todo el relato ese de creación en 6 días en Génesis no es para que no estudiemos cosmología o que creamos que Dios creó el mundo en 6 días, sino es para decir que el mismo Señor Dios descansó el sábado, Shabbat. Él mismo descansó. Así que el sábado es sagrado. Y los evangelios le gusta mucho pintar a Jesús haciendo cosas en sábado controversiales. Un poco para recalcar que el cristianismo es diferente del judaísmo. Jesús mismo supuestamente escogía el sábado como un día en que sanar o hacer otras cosas, y tiene debates con los judíos y les dice: ustedes rescatan al buey que se extravía el sábado, etcétera, ¿por qué no puedo yo sanar a esta persona que ha estado ligada por Satanás 18 años, etcétera? Una mujer encorvada en Lucas, si no me equivoco. Y la otra cosa que es muy útil para la separación y no mezclarse con gente que no se debe, y nosotros todavía no nos mezclamos con cierta gente, ¿verdad? Así que no solamente son los judíos los que no se mezclan, sino que muy útil es la dieta kosher de los judíos. Entonces, la comensalidad, comer juntos, es muy difícil cuando se come carne de puerco, se comen cosas prohibidas a los judíos, que tienen una dieta más que nada en cuanto a carne de animales muy mansos. Hay una gran sabiduría en la dieta judía, y los judíos, y estoy rodeado de judíos aquí, viven largos años en muchos casos, ¿no? Entrados a los 90, porque es un estilo de vida de gran limpieza, de gran disciplina, de gran moderación en el comer y beber, etc. Yo repito y me brinco un poco, ¿no? Pablo dice que tenemos que hacer celosos a los judíos. En Romanos 11 lo vimos la última vez en la primera parte. Yo tengo un video en que más o menos concluyo que todavía nosotros estamos celosos en muchos casos de los judíos por el éxito que han tenido y cosas que todos queremos. Mucha gente quiere el éxito. Los judíos se despiertan del holocausto nazi, y los sobrevivientes siguen adelante con gran éxito. Es lo que crearon en Babilonia estos grandes maestros, Ezequiel y otros sin nombre que no conocemos. Ni siquiera
al segundo Isaías conocemos al final del exilio, está en el libro de Isaías, capítulo 40 en adelante. Crearon una religión que ningún judío renuncia, casi ningún judío, muy pocos judíos, vamos a decir, renuncian a su religión, porque ya saben lo que es desobedecer a Yahvé. Aunque viniera Jesús, es el gran dilema, la gran paradoja, que cuando finalmente viene Jesús, como digo yo, el bagaje, ¿no? El equipaje que tienen los judíos de no aceptar una novedad, un profeta falso o un mago que hace milagros, o alguien que cambia la ley de Moisés, que dice que Moisés dijo, pero yo digo. Eso lo creemos los cristianos de todo corazón, pero pónganse en el lugar de los judíos y pónganse en su mismo lugar. Si alguien les dice, ahora tú comparte con los pobres o córtate la mano si te ofendió o alguna cosa exagerada, ¿no? Ahí interpretaríamos todo a nuestra manera para no incomodarnos, vamos a decir, con el pie de la letra, ¿no? Pero los judíos tenían ya esa, vamos a llamarla indoctrinación, que es una palabra que los cubanos usamos para lo que hicieron los fidelistas en Cuba. Y mi papá, que era un buen hombre, no tan devoto como quizá pudiera haber sido, como algunos pensarán que soy yo, él cuando usaba a veces la palabra indoctrinación decía, y la Iglesia Católica indoctrina. Así que toda religión indoctrina. Los musulmanes son indoctrinados. ¿Qué quiere decir? Le lavan el cerebro más o menos en ciertas cosas que ahí no se puede cuestionar nada. Es lo que se puede definir como indoctrinación. Es un lavado de ese cerebro, que es algo negativo, pero en el catolicismo, cristianismo, por ejemplo, decimos, tú no puedes cuestionar que el Papa es el jefe. Si cuestionas que es infalible, pues ahí estás ya en terreno movidizo, ¿no? Pero no puedes cuestionar que la Virgen María fue siempre virgen, que Jesús es el Hijo de Dios, la Trinidad. Esas cosas no se tocan. Y mi punto no es que sean falsas, yo las creo de todo corazón, pero el punto es que no tenemos la capacidad de cuestionarlas porque hemos sido criados de ese modo. Pónganse en el lugar de los judíos. Fueron criados en no aceptar ningún profeta que niegue a Moisés, que es el mayor de los profetas. Hay un gran libro de un gran dominico que yo conocí en Jerusalén, el padre María Emilio Boimard, que Moisés o Jesús. Jesús, el Evangelio de Juan dice, a nadie nunca jamás ha visto a Dios. Leemos Deuteronomio y Números, dice que Moisés hablaba con Dios boca a boca, como un amigo habla con su amigo. Aunque también Éxodo dice que solo le ve la parte trasera de Dios. Juan dice, nadie, en el primer capítulo, nadie jamás ha visto a Dios. El único hijo, el único Dios, en verdad, dice monogenes theos, el único hijo que estaba en el seno del Padre, ese nos lo ha contado, Juan 1:18. Bueno, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Lo creemos de todo corazón. Pero pónganse en el lugar de los judíos, lean los evangelios con perspicacia, esa palabra ya la he usado 3 veces me parece. Están escritos en una situación de gran controversia con los judíos, que estaban echando a los otros judíos, porque todos eran judíos, lo repito, los judíos que no creían en Jesús echaban a los judíos que creían en Jesús de la sinagoga. Eso fue traumático. Pedro dice nunca haber comido comida que no era kosher.
Hechos 10. Dios le tiene que decir 3 veces, come, mata y come animales impuros para los judíos, como ejemplo de que puede ir a comer a la casa de un pagano centurión romano, Cornelio, sin remores, ¿no? sin titubeos, porque Dios ha purificado todas las comidas. Se le dice a un judío como Pedro. Para los demás, nosotros del Caribe comíamos lo que nos daba la gana, ¿verdad? Carne de puerco, por ejemplo. Filón de Alejandría dice: la carne de puerco es de las más deliciosas que hay, según oigo, pero precisamente es tan rica que Dios ha prohibido que nos regalemos con esa comida que excita las pasiones. Cuando uno come carne rica con grasa así, toma el vino, después tiene las pasiones, ¿sí? Va en contra de vivir hasta los 95 años, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús, ya han pasado casi 600 años o 500, más de 500 años de un pueblo que ha sido indoctrinado a tener todo el cuidado posible con mezclarse con idólatras paganos que no conocen al Dios verdadero y cuyas costumbres no son tan kosher, tan apropiadas como la de los judíos. Y entonces Jesús, que come con pecadores, se trata con prostitutas, que se contamina con leprosos, etc. Él choca con los fariseos, los separados. Yo creo que perushim, de donde viene la palabra fariseo, quiere decir los separados, que están tratando de hacer lo que mucha gente está tratando de hacer en Estados Unidos hoy día, ¿no? Que sea una nación solo de americanos, que los inmigrantes son unos sucios criminales que envenenan la sangre del país. Retomen a América, nación blanca, cristiana, que no creen nada de eso, ni de judíos, ni de negros, ni de hispanos, ni de nada de eso, a menos que se bauticen con estas ideas, se limpien de ese modo, vamos a decir. Pues los fariseos querían que los judíos observaran cuidadosamente la ley de Dios. Igual que la observaban los sacerdotes, que el pueblo laico mismo también observara una gran pureza ritual. Se choca con Jesús completamente sobre esos puntos. Y nosotros en los evangelios leemos: los fariseos amaban el dinero, dice Lucas, llega a decir que amaban el dinero. En verdad, muchos de los rabinos eran paupérrimos. Los rabinos Akiva y otros trabajaban durante el día y estudiaban por la noche y no tenían dinero. Los judíos ortodoxos hoy en día suelen ser personas que no trabajan mucho, no tienen mucho dinero, estudian la Torah, que es lo más alto que puede haber. Si sigues el camino de la Torah, dice el Mishnah, o la Mishnah, no recuerdo si es masculino o femenino, este es el camino de la Torah: comerás tu pan a medida y tu agua por ración, y tu vida será estudiar la ley de Dios. Y si haces esto, serás dichoso en esta vida y dichoso y feliz en el mundo que vendrá. Haolam Haba. Así que el ideal judío es como cualquier ideal filosófico: moderación, justicia, templanza, y en el caso de ellos ha tenido grandes resultados socioeconómicos, en el sentido de que una vida de ese tipo es muy apropiada para los negocios y sobrevivir. Y la gente muchas veces no quiere solo sobrevivir, quiere triunfar, como dicen los cubanos de Miami. No quieren no solo sobrevivir con lo mínimo, sino tener más y más. Y eso es un problema que todos tenemos, pero si tenemos el problema de envidiar a los que lo han logrado mejor que nosotros, es lo opuesto de lo que dice San Pablo: hagamos celosos a los judíos. Yo aquí les muestro algunos
Este es Sigmund Freud, uno de mis grandes héroes, porque desde los 14 años, por mis problemas de familia, me metí en la psicología y años después pude leer muchas de sus obras y para mí es uno de los grandes genios de la humanidad, como Einstein lo fue en lo que es la física. Y este que también es controversial, Karl Marx, judío, de una familia que se convirtió, yo creo que al luteranismo en Alemania, un gran sociólogo, un gran filósofo social, que claro, desencadenó grandes errores a nivel del comunismo, dictaduras, etcétera. Pero lo doy como ejemplo de lo que ha tenido el pueblo judío al nivel que lo conocemos nosotros en general, porque hay muchos otros judíos sapientísimos que no son conocidos, pero esto todo el mundo conoce quién es Freud, Einstein y Marx. Simone Weil la tuve que incluir y Ana Frank, todos conocen, espero yo, la foto de esta niña tan linda. Mataron a 6 millones, se empobreció el mundo, como se empobreció España cuando echaron a los judíos. Los españoles habían conquistado América, habían sacado mucho oro, pero después con ese oro se volvieron unos flojos, los hidalgos no querían trabajar. Lazarillo de Tormes, se puede leer algo de eso, creo que es anterior a esta época, pero el español era demasiado digno para trabajar. Los que trabajaban eran el pueblo analfabeto, vamos a decir, y los judíos, que no eran analfabetos, pero sí trabajaban. No tenían miedo al trabajo ni creían que trabajar era una indignidad. Cuando echaron a los judíos se vino abajo España. Y entonces, ¿qué podemos decir para ir concluyendo, no? La actitud cristiana hacia el judío tiene que ser de amor. La actitud cristiana en general debe de ser de enterarse, de aprender. Yo vengo de la tradición, como dije, creo yo, de los dominicos. En México entré a la orden de los dominicos a modo temporario porque no hice los votos finales o perpetuos. Y en el dominicanismo, en la tradición de Santo Tomás, que usó a Aristóteles, un filósofo pagano que parecía materialista, un poco así como Marx. Cuando el filósofo más idealista, más útil o apto para el cristianismo era Platón, San Agustín era platonista, los franciscanos eran platonistas, el Papa Benedicto estudió a Agustín y le gustaba más bien quizá el platonismo, los dominicos nos gustaba más Aristóteles. Todo conocimiento viene por los sentidos, dice él en la metafísica. Entonces, quiere decir que tenemos que conocer lo que no conocemos, tenemos que crecer en nuestro conocimiento. Y esto incluye, casi en primer lugar, a los judíos y el judaísmo. ¿Por qué son como son? ¿Qué actitud tiene un cristiano frente a un judío? De amor y, cuanto más, tratar de hacerlos celosos, portándonos como buenos cristianos que aman, que no persiguen a la gente por razones religiosas o que no se creen cuentos, inventos de como los alemanes hicieron para manipular a la población que estuviera de acuerdo con la matanza de los judíos en los campos de concentración. Se manipulan a las masas con mentiras. Los grandes manipuladores lavan cerebros para matar y enriquecerse ellos, ¿no? Que los demás maten y ellos se enriquezcan, ¿no? Venden armas, etc. El Papa Francisco habla mucho contra eso. Así que el cristiano debería de
primero estudiar, que es una cosa que los judíos hacen muy bien, tratar de leer la Biblia y conocerla y tomar cursos, porque sin cursos de Biblia se vuelve uno un fundamentalista que lo toma todo al pie de la letra sin entender nada y siendo intolerante con cualquier otra persona. Y entonces el diálogo judío-cristiano es muy interesante, hoy ha pasado por muchas etapas. No se trata de tratar de convertir a los judíos, pero si quisieras convertir a un judío, primero conviértete tú mismo al cristianismo verdadero, pórtate bien, da un buen ejemplo, sé la transparencia de Jesús, como yo estoy aprendiendo en el taller de oración y vida del Padre Larrañaga. Pensar como Jesús, hablar como Jesús, que tu expresión facial de tu cara sea como la de Jesús, tu compasión, tu mansedumbre, tu paciencia, tu humildad. Y tener la misma actitud con los judíos que tenía Jesús, por ejemplo, con los samaritanos. Siendo él judío, aceptaba a la mujer samaritana, alabó al leproso que regresó, que era samaritano. La iglesia se le dice, Jesús le dice a la iglesia, vayan a todas las naciones, comenzando con Jerusalén y después Samaria y hasta los fines del mundo. Que la caridad empieza en casa, como quien dice, pero después se extiende hacia los más cercanos y en cuanto a cuestiones de fe, se lo debemos todo a los judíos. La Biblia, Jesús, María, Pedro y los apóstoles, obra toda de judíos. Así que el que todavía no ha entendido y como yo por ese lado entiendo que sea obra de judíos, por otro lado mataron a Cristo, mataron a Dios, así que ¿cómo hago? Averígualo bien porque he hablado ya casi 2 horas entre este video y el otro. Hay que tolerar y respetar las personas que no piensan como nosotros. Y los judíos, ya les expliqué, fueron indoctrinados a no arriesgar, contaminar la pureza de su fe con algo que no viene de Moisés, ni de su tradición. Una cosa que tenemos en común con los judíos que en general son rabínicos, son judíos que siguen a los rabinos, es que no solamente tenemos la palabra escrita de Dios en la Biblia, sino tenemos la sagrada tradición, sagrada escritura, sagrada tradición, Vaticano II, Dei Verbum, la Constitución sobre la divina revelación. Sagrada tradición quiere decir que creemos que Dios ha transmitido verdades, las ha revelado no solo por escrito, sino de manera oral, que se transmite de una generación a otra por los depositarios de la fe, vamos a decir, encargados del depósito de la fe. Los judíos tienen lo mismo, los judíos rabínicos, otros judíos no aceptaban la tradición. Pero en el caso del judaísmo, casi todo yo creo que se escribió en el Talmud, donde existe todo el conocer judío que hace falta para la religión. Los católicos la tenemos un poco más esparcida por los padres de la iglesia, enseñanzas del magisterio de la iglesia y otras fuentes de lo que Dios ha revelado. Pero lo principal es que no es solo la escritura sagrada, sino también la tradición. Y la tradición judía, pues, prohíbe mezclarse de modo que esté en peligro la pureza de la fe con otras religiones. Ellos van a tener ese tipo de recato y nosotros deberíamos respetar eso, ¿no? Entonces, no sé qué más puedo decir. Simone Weil la tengo yo como una santa francesa porque ella se sacrificó mucho
para entender y compartir la vida de los obreros. Ella era una intelectual de una familia bien estante, como dicen los italianos, ¿no? Pero fue a trabajar en fábricas y en el campo, teniendo ninguna capacidad para trabajo manual, pero lo hacía y se murió. Una hipótesis fuerte es que ella no quería comer más que lo que comían los soldados con sus raciones en la guerra. Así que ella se privaba del alimento para no ser mejor que los más pobres, vamos a decir. Terminó muriéndose, es más complicado todo eso. Pero es una bellísima persona. Yo tengo un video en inglés, nada más me parece, sobre 4 mujeres santas. La pongo con Bernadette, Thérèse de Lisieux, la Teresita, Isabel de la Trinidad y Simone Weil, por la pureza de su espíritu, que dijo Albert Camus. Y entonces esta era una mujer de una familia judía, hasta la fisonomía es totalmente judía, no fue criada como judía, tenía un grave conflicto con su propia religión, pero de algún modo yo diría, por ser ella judía, no solo fue una gran inteligencia filosófica, sino un espíritu muy puro de amor y de solidaridad con los menos privilegiados. Entonces, eso es producto para mí, racialmente hablando, del pueblo judío. A nivel de ideas, ciertamente ella pensaba muy a lo griego, le gustaban los filósofos y la cultura griega. Pero eso es parte también del judaísmo, ¿no? Dicen que tú reúnes a 10 judíos y tienen 11 opiniones. Mucha gente no cree que es así, pero en Israel hoy en día, bajo ataque, muchos judíos están en contra del presidente. No todos piensan igual. Es uno de los graves errores, es decir, todos los judíos son así o son así. Los judíos son de los menos homogéneos pueblos, es decir, hay gran variedad en el judaísmo. Diferentes lugares donde vienen los askenazí, vienen de Europa oriental, los sefarditas vienen de España, hay judíos italianos que vienen de otra parte que no tienes esos nombres, y hay de todo, ¿no? Y muchos de ellos, la gran mayoría, conserva la noción de que son parte del pueblo elegido de Dios. Dios no revoca sus promesas, dice San Pablo. Yo, para terminar, solo les recomiendo como lectura meditativa la carta a los Romanos, capítulos 9, 10 y 11. Y con eso me despido y doy por terminada mi charla sobre los judíos, que lo hice por un sentido de deber, de educar, compartir lo que yo aprendí. Quizás muchas personas saben todo esto mejor que yo y otros